Aquí tenemos nuestro Liberty Engine 1.1. Es una versión mejorada del Liberty Engine 1.0, un generador de energía autosuficiente que además incluye una salida trifásica. Igual que en nuestro prototipo anterior, vamos a desmontar este alternador de camión de 24 voltios de corriente directa y 100 amperios. Desarmamos la cubierta protectora y las escobillas de carbón. Por el otro extremo desmontamos la polea del eje y desarmamos también el rectificador de diodos. Para ello debemos cortar con unos alicates cada una de las bobinas que lleva soldadas. Esto ya no servirá para nada. A continuación desenroscamos los pernos que unen la carcasa. Dando unos pequeños golpes con la masa, desacoplamos ambas partes de la carcasa. Extraemos el bobinado interno. Y golpeando por el otro lado, extraemos el eje. Con esta herramienta especial, extraeremos el rodamiento. Y también extraeremos el colector de escobillas. Para ello, debemos cortar los conectores eléctricos con la bobina. Ahora colocamos el rotor del alternador en un torno de precisión y con una amoladora angular cortaremos todas esas piezas de hierro en forma de colmillos. También debemos extraer todo el devanado de cobre. Con la cuchilla del torno no ha sido posible, así que debemos extraerlo manualmente. Alisamos toda la superficie con esta herramienta en el torno, hasta dejarla a la medida correcta. Esta pieza está fabricada con una aleación especial de plata y aluminio principalmente. Es un metal bastante pesado debido a su densidad. Esta pieza pesa 941 gramos. Acoplamos esta pieza en el eje del alternador ya pulido. Las dos mitades encajan perfectamente. Las fijamos con dos pernos. Ahora vamos a pegar todos los imanes de neodimio N52 en cada una de las ranuras del rotor. Pegamos los imanes con polaridad norte por su cara externa en ranuras alternas. Para pegarlos utilizamos cianocrilato. Debemos pegar dos filas de imanes en cada ranura alterna. Una vez tenemos todos los imanes por su cara norte colocados, continuaremos pegando los imanes por su cara sur. Ahora vamos a cortar este envase de plástico para crear un recipiente hermético. También utilizaremos esta lámina de plástico de un CD. La introducimos así entre las aspas, formando una base para el recipiente hermético. Sellaremos con cola caliente, asegurándonos de que no haya ninguna fuga. Colocamos el cuerpo de la botella que recortamos antes y lo sellamos a la base. Vamos a hacer una mezcla de resina epoxi. Añadimos 175 gramos de componente A y 79 de componente B. Agitamos bien el contenido y vertemos la mezcla con cuidado hasta cubrir los imanes completamente. «24 horas más tarde, el epoxi está completamente solidificado.
Rompemos el envase. Vamos a levantar un poco las aspas para poder tornear la pieza. Rectificaremos la superficie para que el rotor esté completamente equilibrado y así evitar vibraciones durante su funcionamiento. Torneamos para eliminar el plástico lateral del envase. Con el plástico eliminado, ahora tendremos que volver a colocar las aspas en su posición original. Ahora debemos tornear la pieza hasta un diámetro de 104,45 milímetros. De este modo encajará dentro del alternador y quedará perfectamente equilibrado para evitar vibraciones durante su funcionamiento. Ya hemos conseguido la medida exacta que buscábamos. Utilizamos un soplete para calentar ligeramente la superficie, lo que hará que quede más brillante. Con esto el rotor está terminado. Antes de montar todo el conjunto, limpiaremos y puliremos las diferentes piezas del alternador. Vamos a ensamblar todas las piezas. Colocamos el rodamiento en una de las tapas. Después colocamos el bobinado del estator. Y a continuación, introducimos el rotor modificado. Hay que tener mucho cuidado porque al acercarlo a su posición, el campo magnético lo atraerá bruscamente hacia el interior. Continuamos con la cubierta superior. Y unimos todo el conjunto con sus pernos. Vamos a colocar en uno de los extremos del eje este acoplamiento elástico. Este acoplamiento nos permitirá unir el eje del alternador con el eje del motor más adelante. Previamente hemos roscado el agujero de un extremo del acoplamiento para poder enroscarlo en el eje del alternador. Además, al apretar este perno, la rosca quedará completamente bloqueada. Ahora vamos a tornear este cilindro de aluminio. Esta pieza servirá para acoplar un arrancador manual en el otro extremo del eje del alternador. Aquí tenemos el arrancador manual. Y esta pieza irá fijada a la pieza que acabamos de fabricar. Marcaremos los agujeros de fijación. Taladramos los diferentes orificios. Y roscamos los diferentes agujeros. Con un soplete calentamos la pieza para que dilate el agujero y podamos introducirla a presión en el eje del alternador. Continuaremos soldando los cables en cada uno de los terminales de las bobinas internas del alternador. Los soldamos con estaño utilizando un cautín. Y aislamos las conexiones con tubos termorretráctiles. Hemos unido las bobinas en conexión estrella. Fijamos los cables con unas bridas. Atornillamos la pieza del arrancador al alternador y comprobamos que gira perfectamente. Ahora vamos a fabricar el bastidor para fijar los elementos de nuestro generador eléctrico. Aquí tenemos todas las piezas soldadas. También taladramos y roscamos unos agujeros de fijación. Bajo esta base de madera colocaremos unas patas de goma. Y ahora colocaremos el bastidor. Previamente hemos preparado agujeros para ensamblar el bastidor. Ahora vamos a fijar el sistema de arranque manual. Lo hemos fabricado con metacrilato transparente y aluminio. Desatornillamos de nuevo esta pieza. Colocamos unas arandelas que servirán como suplemento. Colocamos la pieza centrada sobre las arandelas y la fijamos con 3 pernos al alternador. Volvemos a atornillar la pieza central
Y encima de todo este conjunto, fijamos el arrancador manual con 6 pernos. Ahora vamos a instalar el alternador sobre su bastidor. Utilizamos estos 4 pernos para fijarlo. Ahora colocamos el motor trifásico que impulsará nuestro generador. Encaja perfectamente centrado en el acoplamiento elástico y lo fijamos con 4 pernos. Puedes ver las especificaciones completas del motor en la versión extendida de este video solo para miembros. Comprobamos que el arrancador funciona perfectamente. Vamos a instalar ahora una base de enchufes múltiple. Atornillamos estos 2 tornillos en la base de madera que encajarán perfectamente en estas ranuras para que la base de enchufes quede fijada. Y una base de enchufe trifásica tal y como nos habíais pedido en videos anteriores. La fijaremos aquí. También apretamos el perno que fija el acoplamiento elástico al eje del motor. Este será el interruptor de encendido. En la salida del interruptor va conectado el motor trifásico. Además, conectaremos 3 cables en la entrada del interruptor, que posteriormente irán conectados al alternador trifásico. Fijaremos el interruptor de encendido al motor mediante este soporte. Vemos que las bobinas internas del motor están conectadas en delta o triángulo. Aquí acoplaremos el interruptor con su soporte. Meteremos los 3 cables del alternador trifásico dentro de esta base. Conectamos estos 3 cables en la toma trifásica. Y conectamos los 3 cables a esta regleta de conexiones. En el otro extremo de la regleta debemos conectar los 3 cables del alternador y los 3 cables que salen del interruptor. También conectaremos los 2 cables de la toma de enchufes múltiple. Cuando ya lo tenemos todo conectado, cerramos la caja del enchufe trifásico. Ahora ya está listo para funcionar. Antes de continuar con las pruebas, queremos recordaros que hemos creado una comunidad privada del proyecto Liberty Engine en School. Es una comunidad donde se puede hablar con libertad, donde no habrá censura para ningún tipo de idea y donde nos estamos juntando todos aquellos interesados en la energía libre, los proyectos de nueva generación y donde pondremos a prueba incluso los prototipos que propongáis vosotros. Además, apoyaréis el canal y podréis descubrir más sobre nuestros proyectos y sobre lo que se está haciendo en el mundo en cuestión de energías alternativas. Pulsa en el enlace en la tarjeta o en el enlace que tendréis en la descripción o el mensaje fijado para acceder. Las mentes despiertas no necesitan que les digan qué pensar, solo necesitan encontrarse. Y hemos creado el punto de encuentro para todos vosotros. Os esperamos dentro de la comunidad. Aquí tenemos construido nuestro generador autopropulsado. Accionamos los 2 interruptores y tiramos del arrancador con fuerza. El sistema se pone en marcha y se mantiene de manera autónoma. Vamos a utilizar un voltímetro para medir el voltaje de salida.
Para las pruebas, vamos a conectar este motor trifásico. Como pueden observar, entre los bornes del motor no hay ningún voltaje. 0 voltios. Eso significa que este motor no contiene ninguna batería oculta. Ahora conectamos el enchufe a la toma trifásica de nuestro Liberty Engine. Y el motor se pone en marcha. Ahora, si medimos entre los bornes del motor, vemos que tenemos un voltaje de 230 voltios entre fases. También tenemos el mismo voltaje si medimos en la base de enchufes múltiple. Ahora vamos a conectar también esta lámpara a la toma de enchufes. Nuestro generador no tiene ninguna variación de potencia ni velocidad, debido a que gracias a la aleación secreta del rotor, se eliminan completamente las corrientes de Foucault y el frenado magnético. Como vemos, podemos seguir conectando dispositivos, como este taladro, sin repercusiones en el rendimiento. Con este generador eléctrico de 10 kilovatios de potencia, podríamos alimentar una vivienda perfectamente. Cuando apagamos el interruptor, nuestra máquina se detiene. Una vez finalizadas las pruebas, se merece el distintivo de Liberty Engine. Recuerda que puedes ayudar a nuestro canal haciéndote miembro o compartiendo este video para que la verdad llegue ahí fuera. Gracias por ver este video.